Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 405. Estamos en una serie que se llama Entretenidos. Hoy corresponde a ser el capítulo número 2, titulado Autoengañados. El diablo, el mundo y nuestra propia carnalidad son las fuentes principales de pecado y de vivir también autoengañados pensando que vamos por buen camino, autojustificándonos y nosotros mismos y también dando esa misma explicación a otros. Y eso nos hace mal, pues al principio suena un poco raro, pero luego ya nos acostumbramos a dar ese tipo de explicaciones y finalmente ya ni siquiera las damos. Sencillamente cambiamos el rumbo, nos ponemos flojos, perezosos, ya no trabajamos para el Señor. Y un cristiano entretenido con las cosas del mundo es un soldado fuera de combate. El diablo, el mundo y nuestra propia carne son nuestros principales enemigos para trabajarle bien al Señor. El diablo es llamado también el engañador, porque usted ya conoce del principio. Engañó a Eva y la motivó a pecar. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y nos sorprende esto. Entonces, ¿cómo pecó Adán? Adán dice que no fue engañado, pero se dejó seducir por la mujer y le dio más importancia a la mujer, a lo que decía la mujer, que lo que había dicho Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes están a nuestro lado? Pues pueden desviarnos del camino de Dios. El mundo también nos engaña con sus filosofías y huecas sutilezas, como dice ahí Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muchas veces las propuestas del mundo, de las personas, los amigos que no son cristianos, parecen ser muy buenas, muy saludables, muy amenas, placenteras, pero no nos convienen. También cada uno de nosotros puede autoengañarse, autojustificándose en cuestiones que a todas luces no son y que en el fondo representan nuestros viejos deseos modificados o remodelados por el cristianismo, pero a medias, para adaptarlos a la nueva fe. Deseos levemente cristianos, pero sobre todo que nos aleja precisamente del cristianismo cuando los empezamos a practicar. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra es hermosa. Pablo le estaba escribiendo a los hermanos cristianos de la iglesia de Éfeso y les recuerda que se deben despojar del viejo hombre, de las viejas costumbres, de los viejos pensamientos, de las viejas andanzas, de cómo perdían el tiempo, de cómo consumían sus recursos, porque está viciado conforme a deseos engañosos. Y debemos ser renovados, le decía el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nuestra mentalidad tiene que ser transformada. ¿Cómo transformamos la mentalidad?
acercándonos a Dios, por supuesto, escudriñando las Escrituras, dejándonos enseñar, congregándonos, orando, manteniendo una estrecha relación con Dios, pero en base a la palabra de Dios. No simplemente orar y sin palabra, sin enseñanza, sin congregarse. Así no podemos renovar el espíritu de nuestra mente. La mente tiene que cambiar, el pensamiento. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Éfeso y a todos nosotros: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No dice que Dios te vista, sino es una orden, un mandamiento para que nosotros mismos nos vistamos. O sea, esto tiene que estar en la mente, en el espíritu y en la voluntad. No es que yo hice algo y no me di cuenta, como muchos hermanos piensan que el Espíritu Santo actúa cuando uno no se da cuenta de lo que hice. No me di cuenta de lo que hice, no me di cuenta de lo que hablé. No, el Espíritu está todo bajo control. Y nuestra mente también no es borrada por la acción del Espíritu Santo. Todo lo contrario, la mente es renovada por el Espíritu, que nos va cambiando la forma de pensar, la manera de actuar, la manera de ser, de obrar. De tal manera que el Señor nos dice a través de esta palabra: vestíos del nuevo hombre. O sea, tú tienes que hacer ese cambio, tú tienes que poner de tu parte. ¿Y cómo está creado este nuevo hombre? Según la justicia y la santidad de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en Cristo, la verdad está en las Escrituras. No podemos buscar la verdad en las noticias, en las redes sociales, en lo que opina el de por allá, el de por acá, y que no son cristianos y que no están basados en la palabra. No es según la ley de los hombres, según la ley de Dios. Repito, esto fue escrito por el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Éfeso. La Biblia, traducción al lenguaje actual de Efesios 4, 22 al 24, dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Como quién? Como Dios. ¿Como quién? Como Cristo. Él es nuestro ejemplo, es Dios humanizado, es Dios hecho hombre. A Dios no lo podemos imitar porque no lo podemos ver en su plenitud total, pero sí podemos ver a Cristo, que es una manifestación de Dios a nosotros. Es el Hijo que vino a nosotros para mostrarnos el camino de la fe, la verdad y la vida eterna. Todas estas conductas que deben cambiar en nosotros son importantes porque debemos ir eliminando esos deseos engañosos que nuestra propia carne están allí para sacarnos del camino cristiano. Debemos ir creciendo en esto porque no podemos permitir que el mundo nos atrape con sus placeres, con sus propuestas. Tampoco debemos permitir que las fuerzas espirituales del mal vayan actuando sigilosamente en nosotros, engañándonos para alejarnos de Dios. Estos comportamientos influidos por la fuerza del mal, el mundo, los propios deseos, son muy, pero muy evidentes en el incrédulo, así como éramos antes, cuando no habíamos realmente entregado nuestra vida a Cristo. Pero también le pueden ocurrir al creyente. Sí, también. Por algo la palabra está escrita del apóstol Pablo, una carta, ¿no es cierto?, a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Si el diablo, el mundo, ya no pudieran influir en el cristiano, no estaría escrito esto. Por lo tanto, hermanos, debemos tener cuidado. No es raro encontrar hermanos autojustificándose, autoengañándose en asuntos claramente de pecado o de pereza. Yo lo he visto, de seguro usted también, o usted mismo también en varias ocasiones, igual como yo. Nos hemos autojustificado de nuestro mal proceder. Podemos incluso, fíjate, espiritualizar nuestros pensamientos o comportamientos.
y atribuirle a Dios la responsabilidad de ello. Es cierto, a veces la gente está en pecado y uno se entrevista con ellos y es increíble. Aún en medio del pecado se justifican diciendo que es Dios quien los tiene en ese lugar. He escuchado esta explicación más de alguna vez. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Alguien me dijo alguna vez, es que yo le oré a Dios por los problemas matrimoniales que tenía. Y tuve una revelación y el Señor me mostró otra persona que conocía. Y Dios me dio esa otra persona para que ahora sea mi pareja. Y abandonó a su marido y a su familia. Y esa persona dice que Dios le mostró esta pareja para que abandonara a su marido. Religiosamente autoengañado. Otro ejemplo. Personas que tienen viejas rencillas con parientes o amigos y no quieren perdonar ni pedir perdón ellos. No quieren hacer el trámite, ese trámite tedioso, que lata ir y pedirle perdón a alguien y humillarse, sabiendo incluso que el otro es más culpable que yo mismo. ¿Y qué dicen? Yo le oré al Señor y dejé todo en sus manos. Y listo, y se cruzan de brazos. Yo le oré al Señor y dejé todo en sus manos. Se están autoengañando. No quieren perdonar, ni quieren pedir perdón. No quieren actuar para la reconciliación. Y quieren que Dios mágicamente lo haga de otra manera, pero que no los involucre a ellos. Que por favor no los haga pasar por la humillación de tener que ir a pedir perdón. No quieren pedir perdón ni reconciliarse. ¿Y qué están haciendo? Están autoengañados, viviendo en el rencor aún, porque cada vez que alguien le pregunta del tema, se le sube hasta la presión, le da taquicardia, le aparecen las palpitaciones, se le acelera la respiración, cuando empiezan a recordar todas las cosas que aún no han perdonado. Están religiosamente engañados, autojustificándose de lo injustificable, y hasta se sienten buenos hijos de Dios, porque le oraron al Señor y dejaron todo en sus manos. Pero no se dan cuenta de la tremenda mancha de su pecado, y que ellos tienen que vestirse del nuevo hombre. No esperar que Dios los vista. Ellos tienen que vestirse del nuevo hombre. Ellos son los que tienen que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que arreglar las cosas. Dios nos da la sabiduría y nos da la herramienta. Y dice el Señor que estará con nosotros para que salga palabra espiritual que nos ayude en ese momento. Que confiemos que Dios pondrá palabra sabia en nuestra boca para saber también manejar bien esa situación. Hay que tener cuidado con aquellos que siguen su vida como si no pasara nada malo y siguen el camino en forma distorsionada. Entretenidos en lo que hacen, amparados en algún resquicio legal que aparece ahí en la escritura de alguna historia que les autorice el engaño. Viven religiosamente engañados. La Biblia, hermano, es básica, es fundamental, pero muchos la han tergiversado a su manera y están engañados. Están engañados porque han tomado la palabra como mejor le ha parecido para su conveniencia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente le sirvamos a Él y valoremos tantas cosas que el Señor quiere enseñarnos. Necesitamos tener tiempo para estar con el Señor. Recursos de todo tipo, ahí desviarlos y dirigir toda nuestra vida hacia el Señor. Tenemos mucho que entretenernos bajo la voluntad de Dios. Hay mucho trabajo. Pero la Escritura dice que es mucha la mies y pocos son los obreros. Pocos son los que quieren hacer la obra. Pocos son los que realmente quieren dedicar los recursos de todo tipo para ir a hacer la voluntad de Dios. Algunos solamente engañados se justifican en hacer lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Y eso
Dios no lo quiere. Que este sea un capítulo, hermanos, para que nos habla nuestro corazón profundamente y podamos ser restaurados. Que Dios nos hable a través de su palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, para dejar de hacer las cosas que estamos haciendo mal. Tenemos un corazón engañoso, muy engañoso, y debemos luchar con nuestro propio corazón, con el mundo y además, por supuesto, con el diablo. Quiero platicar contigo, te hablaré como a un amigo, aunque a veces te burlas de mí. Y antes que venga la muerte, he querido someterte al que te formó dentro de mí. Pero sigues engañoso, orgulloso y mentiroso, y no te importa hacerme más sufrir. Pero yo te venceré, a mi Cristo te entregaré, y a sus pies te rendiré. Corazón, ¿cuántas veces tú me has engañado? Ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Corazón, ¿cuántas veces tú me has engañado? Ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Quiero platicar contigo, te hablaré como a un amigo, aunque a veces te burlas de mí. Y antes que venga la muerte, he querido someterte al que te formó dentro de mí. Pero sigues engañoso, orgulloso y mentiroso, y no te importa hacerme más sufrir. Pero yo te venceré, y a mi Cristo te entregaré, y a sus pies te rendiré. Corazón, ¿cuántas veces tú me has engañado? Ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Corazón, ¿cuántas veces tú me has engañado? Ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Autoengañados. No todos los engaños son fáciles de descubrir. Por muchos años podemos vivir completamente engañados
en nuestra forma de pensar, de ser, de actuar y no advertir. Incluso muchas veces somos aconsejados en estas áreas, pero no queremos escuchar. Pensamos que realmente nosotros estamos en lo correcto. Lo más peligroso es cuando nos engañamos con la misma palabra y hemos oído tal vez alguna predicación que hasta nos respalda. Algunos engaños son muy evidentes, otros son muy sutiles. Y estos sutiles son los más peligrosos porque nos cuesta darnos cuenta y advertir que estamos autoengañados. Vamos por mal camino, no nos damos cuenta y necesitamos urgente corregir el rumbo. Dios es el que nos va a ayudar. No somos nosotros. La gloria no será para nosotros porque nosotros somos torpes. Nos equivocamos a diario. Tenemos un corazón engañoso y no debemos confiarnos de nuestros propios deseos. Dice el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando hablamos de corazón, entendemos que es esa esencia de cada persona. No es el corazón que late y que le da infarto cardíaco y que se puede trasplantar de una persona a otra. Y cuando se hace un trasplante de corazón, por ejemplo, la otra persona trasplantada no adquiere la personalidad del anterior, del que se murió, el que fue donante del corazón. Sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la esencia de la persona no está en ese órgano, pero la Biblia lo llama el corazón, refiriéndose a esa parte que involucra nuestra esencia como persona, nuestra diferencia con los demás. Hay muchas diferentes formas de estar engañados, creyéndose buenos siervos. Algunos confunden con su libertad de hacer cuestiones aparentemente inocentes que no dañan directamente a nadie, pero sin embargo dañan su relación con Dios, pues no edifican y además quitan tiempo y esfuerzo de comunión con el Señor y con otros hermanos de fe. Sobre todo me refiero a cometer ilícitos en privado o en oculto, ahí encerradito donde nadie te ve, o perdiendo el tiempo precioso que Dios nos ha dado en cuestiones que son banales. Hoy día, las pantallas, las redes sociales, el mundo de los deportes, todo eso tiene atrapado a mucha gente. La pornografía, también, por supuesto, casi a todos los hombres. Dejar de cumplir mis sugerencias y obligaciones como cristiano puede ser el principio de querer autojustificarme en que me va mal, en que estoy aburrido, en que necesito placer, en que necesito descanso. Por eso el profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Porque no solamente hay un engaño para sacarte de la palabra de Dios y sacarte de esta relación que debe ser íntima y tan profunda con el Señor, sino que además es perverso. O sea, en el fondo se nos ocurren cosas malas que no debieran ocurrirse. Reaccionamos de mala forma. Aún cuando estamos orando y sirviendo al Señor, de pronto alguien de nuestra casa nos dice algo y chispas saltan de nosotros. Pero poco a poco eso deberá ir mermando en la medida que nos dedicamos más al Señor, que nos entregamos al Señor. Como dice la gente, que me entregué de todo corazón al Señor. Eso es importante, entregarse de todo corazón, para que el Señor escudriñe nuestro corazón, que pruebe nuestro corazón, escudriñe nuestra mente y realmente haya frutos de obras que Dios quiere. Primero entonces examinémonos a nosotros mismos, si de verdad estamos haciendo bien las cosas. No conforme a nuestros apetitos, placeres o historia personal, sino conforme a lo que Dios nos manda.
lo que Dios quiere de sus hijos. Nos da talentos para que los trabajemos. Nos da dones para que los ejerzamos. Porque tenemos que tener cuidado si no nos examinamos nosotros mismos. Porque el corazón engañoso que tenemos hace que sea fácil justificarse a sí mismo o ante otros. Si confiamos en nuestro corazón, podemos autojustificarnos en que nos entretenemos, por ejemplo. O autojustificarnos en qué gastamos nuestro dinero, en lo que según nosotros nos merecemos. Pero somos egoístas, somos avaros, somos ambiciosos. ¿En qué usamos nuestro tiempo? Porque la vida es para disfrutarla. Y sin embargo no tenemos tiempo para servir al Señor. O nos aburrimos en el tiempo que dedicamos al Señor. Debemos aprender a ser personas entretenidas con las cosas de Dios. Que lleguemos a amar los negocios del Padre Celestial. Que hasta como Jesús a los 12 años, que ni se dio cuenta que toda la caravana de sus padres ya estaba abandonando Jerusalén e iba rumbo a Galilea, y él se había quedado discutiendo con los doctores de la ley sobre temas espirituales, etcétera. Hay tanto, hermano. Y como nosotros, que tenemos un corazón engañoso, nos cuesta examinar nosotros mismos, debemos pedirle al Espíritu de Dios, a Dios mismo, que nos haga ver. ¿Y cómo nos va a hacer ver si no queremos escuchar palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos va a hacer ver que estamos equivocados si no queremos congregarnos? No queremos estar aprendiendo la palabra. Tenemos un corazón engañoso. El corazón nos va a engañar. Y además estamos en un mundo que no es nuestro, que es engañoso también, que quiere que sigamos sus líneas, su forma de llevar las cosas. Pero hay un Dios y Padre que nos ve. A Él debemos dar cuenta, no a nuestro propio corazón ni al mundo. A Él. A veces estamos más interesados en lo que el mundo piensa de nosotros. Y por eso usted ve ahí en las redes sociales, las personas se sacan bonitas selfies y ponen unos rostros y hacen unos gestos. No sé si usted ha mirado esas fotos. Una foto aunque sea del rostro, pero cada cual trata de aparentar lo mejor. Porque así somos. Vivimos de las apariencias. Queremos que la gente crea que somos bonitos, que no estamos tan viejos, que tenemos belleza o cualquier cualidad que a nosotros nos interese mostrar a través, por ejemplo, de las redes sociales o de una fotografía o de un video. Ese es el corazón engañoso que pocas veces, sin embargo, quiere encender la cámara cuando estamos en una reunión por Zoom hablando de cosas de Dios. Pero sin embargo, están dispuestos a sacarse todas las fotografías y videos necesarios para ponerlos ahí en las redes para que lo vea gente que ni le interesa. Debemos dar cuentas a Dios. No podemos andar a nuestras anchas como mejor nos parece. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Dice el profeta: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hay que revisar si estamos haciendo bien las cosas. Cada día. Sí, está bien irnos revisando. Haciendo como una especie de autoevaluación. ¿Estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo? ¿Somos realmente pura boca o aparte de hablar hacemos algo más? Aparte de orar hacemos algo más. Aparte de ayunar, realmente estamos ayunando de nuestras malas obras. Porque eso es el ayuno. El ayuno es dejar de hacer cosas que a nosotros nos agradan. No es solamente dejar de comer. Eso es un ejemplo que dio Dios. Pero en el fondo es dejar de hacer cuestiones que otro haría y dedicarme más a Dios. Eso es ayunar realmente. Porque si no es pasar hambre. Si un día digo, yo no voy a comer hoy día, no voy a comer mañana, pero al final, después de esos ayunos, mi corazón sigue siendo engañoso. Sigo los mismos caminos de antes. No pido perdón, no me reconcilio,
no me quiero congregar, sigo encontrando las cosas de Dios aburridas. Pasé hambre, pues hermano, pasé hambre solamente. No hubo ganancia. Tiene que haber ganancia. El Salmo 139, versículos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Por un lado, la palabra dice que debemos escudriñar nuestros caminos. Y debemos buscar y volvernos a Jehová. Y por otro lado, también nos dice que debemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón, nuestros caminos. Que nos pruebe nuestros pensamientos. Y cuando le pedimos a Dios que pruebe y conozca nuestros pensamientos, ojo que nos van a ocurrir cosas. Nos van a pasar cuestiones. Después no nos estemos lamentando de haber hecho esta oración pidiéndole a Dios que nos pruebe nuestros pensamientos. Vamos a tener tentaciones y varias pruebas ahí frente a nosotros. ¿Pediste ser probado por Dios? ¿Pediste saber si realmente amas a Dios? ¿Pediste que el Señor viera si en ti había camino de perversidad? Te van a pasar todo ese tipo de cosas. Dios te tiene que probar para que tú mismo te des cuenta, porque el Señor sabe, Él sabe. No es que Él tenga que averiguarlo en ti. Eres tú, soy yo los que tenemos que averiguar si todavía tenemos perversidad. Y vaya que la tenemos. Debemos ser honestos en esto. Tenemos responsabilidad en esto. Debemos pedir al Señor que nos guíe en el camino eterno, porque solo no podemos llegar al camino eterno. ¿Cuál es la ruta para llegar al camino eterno? ¿Dónde está esa ruta? ¿En qué mapa? En la Biblia están los esposos, pero claramente el Señor tiene que guiarnos por dentro. No con un libro por fuera de nosotros, un libro que hasta es aburrido en varios pasajes, sino una palabra escrita en nuestro corazón, que borre ese corazón engañoso, todos esos engaños, que nos haga nuevas criaturas, que nos permita vestirnos del nuevo hombre. Cada uno es responsable de sus actos ante Dios. Job lo dijo ya en el capítulo 13, versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Debiéramos preguntarle en oración todos los días al Señor. Hazme entender mi pecado, mi transgresión. Porque muchas veces pedimos perdón por lo más grueso que nos pasó, tal vez, y estamos avergonzados ante Dios. Pero hay tantas situaciones en 24 horas. Y debemos ser purificados. ¿Y para qué tanto? ¿Por qué le pones tanto? Dirá alguien. No. Es que tenemos que ser constituidos a la imagen de Cristo. Llegar a ser perfecto, dijo el Señor. Por eso le ponemos color a esto. Por eso decimos que es importante. Es importante orar como dice el Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Le pides tú, Señor, examina mis íntimos pensamientos y ayúdame a ser santo. Ayúdame en este proceso de santidad. ¿Le pides eso? Ojalá lo pidieras todos los días. Ojalá todos lo pidiéramos todos los días. Ay, Señor, gracias por los alimentos, gracias por todo, gracias, Señor, por la vida, por la salud, gracias, y que hoy día tenga un buen día. Amén. Sí, ayúdame, Señor, que tengo un pariente enfermo y mi hijo, un pariente, un amigo que va a ir a dar un examen ahí en la universidad o en el colegio. Y sí, Señor, y ayúdame en este otro detalle. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debemos aprender a entrar en una relación profunda con Dios. No, si la vida cristiana no es superficial. Hay mucha entretención acá. Hay mucho que aprender, hermano. Yo cada vez que conozco más a Dios, me siento tan miserable, tan pequeño.
Tan grande fue el regalo de Dios. Realmente es por gracia. Porque merecimiento, ninguno. Cada día, a pesar de estar tanto tiempo sirviendo al Señor, hay situaciones en que aún soy un bebé. Un bebé. No he aprendido casi nada, a pesar de todo. Debiéramos tener esa calidad en oración. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos en mi corazón. Pues tenemos responsabilidad personal ante Dios. Habrá un juicio individual. No podremos excusarnos en terceras personas. No, es porque yo cuando chico me pasó esto, no, que cuando mi familia, que mis amigos, que el jefe, que... Nuestros actos pecaminosos acarrean juicio del Dios santo, del Dios sin pecado. Y cada uno de nosotros va a ser examinado hasta en sus más íntimos pensamientos y en su corazón, en sus obras. Y mejor que lo pidamos ahora. ¿Para qué vamos a llegar al examen final sin haber consultado estas preguntas que Dios nos va a hacer? Mejor preguntémosela ahora al profesor, al maestro, para que nos diga en qué estamos mal, para que nos ayude. El apóstol Pablo le escribió en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 a los hermanos de la iglesia de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Imagínate. Es como que Dios esté hablando a toda la congregación, que entendemos, está por fe ahí, por fe fue a reunirse. El Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, el Señor dice, hasta que incluso nos veamos involucrados en situaciones de prueba y nos demos cuenta si realmente creemos en Dios o somos de la boca para afuera, ¿no? Debiéramos tener ese temor de Dios y ese deseo de que Dios nos examine y nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Proverbio capítulo 3, versículos 7 al 8 dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, nos hará bien. Nos sentiremos más saludables, significa eso. Una salud mental y espiritual mejor. Cuando no queremos ser sabios en nuestra propia opinión y según lo que yo pienso, esto debiera ser así, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Escritura, porque según hoy día el mundo, esto ya no va, el mundo ha cambiado. No, tu palabra permanece para siempre. Y tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Tu Dios no has cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos temer a Dios. Y el temor de Jehová es el puntapié inicial de la sabiduría. Por eso que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. No, es que yo tengo que evangelizar a mis amigos que no son cristianos. Y ahí estoy con ellos compartiendo y pasándolo bien y hablando de puras estupideces y perdiendo el tiempo y nada de evangelio. No podemos hablar de cuestiones religiosas porque ve que se arma una tremenda pelea acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dice que te juntas con tus amigos y no hablas de Cristo, no hablas de Dios, no lo evangelizas? O sea, ellos te mundanizan de nuevo. Y tú te dejas mundanizar, pero tú lo haces por fuera nomás, pero en el fondo tú estás con el Señor. Pero estás perdiendo el tiempo. No estás evangelizando. No estás entregando la palabra de Dios. No, es que yo lo hago de otra manera, yo trato de ser buenos con ellos. ¿Sí? ¿De seguro lo estás haciendo bien? No seas sabio en tu propia opinión, dice el Señor. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si queremos ser sabios, no según nuestra propia opinión, debemos iluminarnos por la luz de la palabra,
que nos enseña la ley de Dios. Y los juicios para penitentes y los juicios para los pecadores. Porque tanto los cristianos como los incrédulos seremos enjuiciados por Dios. Claro, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, nos vamos a salvar de la muerte segunda, del lago de fuego, del infierno. Pero también seremos examinados y habrá galardones para los que realmente hicieron esto. Y lo peor, hermano, es que sabemos estas cosas y no las hacemos. Porque por último, si pecáramos por ignorancia, pero no es así. Escudriña mi corazón, oh Dios, y pruébame si hay camino de perversidad, si hay camino de maldad, aún en mí. Queremos pedirte una vez más que escudriñes nuestro corazón. Tu palabra dice que tú eres el Dios que pesa los corazones. Tú sabes al momento, Señor, de que está lleno nuestro corazón. Y delante de ti no podemos poner ninguna excusa. Tú lo sabes todo. Y queremos darte una respuesta a ti. No se trata de nosotros, Señor. Se trata de ti. Muéstranos en esta noche si lo que hay en nuestro corazón te agrada.
puedes levantar tus manos y rendirte a Él. Dile, muéstrame cuál es la condición de mi corazón. Líbrame de engañarme yo mismo. A ti no te puedo engañar. Tú lo sabes todo. Tú sabes si en verdad te amo o con mis hechos no lo demuestro. Dime lo que ves, dime mi Señor, si mi corazón te agrada a ti. Dime si en verdad yo te amo a ti, si en mi corazón la motivación es recta ante ti, mi Señor y mi Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Entretenidos, titulado Autoengañados. El orgullo es un elemento súper complejo en cada uno de nosotros. La altivez, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, el no querer ser corregidos. Entre más viejos nos ponemos, somos más duros, más difíciles en esto. Cada cual cree tener derechos, y cuando alguien trata de corregir algo que esté haciendo mal, generalmente nos enojamos y salimos arrancando. El orgullo engaña a las personas que al no ser mansas les cuesta darse por vencidas en temas de pecado y santidad. Les cuesta buscar a Dios y aceptar su evangelio. Les cuesta la corrección del pastor. Les cuesta la corrección de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están sumidas en su hipervaloración. Y con ello van directo a la destrucción, autoengañados. Y lamentablemente no quieren ser corregidos en esos problemas. El problema de nuestra sociedad es que todo es tan competitivo. Las personas gastan demasiado tiempo en tratar de igualarse con los demás. Nadie quiere ser menos que otro. Y surgen los pecados difíciles, como la envidia, la avaricia, la ambición, el no querer ser menos. Por supuesto, ahí está el orgullo, la altivez, que juegan muchas malas pasadas las personas de la actualidad, que se esfuerzan por sobresalir hasta como se divierten o entretienen, y quieren tener esos bienes y servicios, por lo cual trabajan y gastan mucho tiempo y se alejan de Dios. Y terminan hastiados, trabajando, pero entretenidos por querer lograr lo que le cuesta muchísimo en bienes y servicios. Están ocupados, muy ocupados en el dinero y las riquezas. Y todo esto porque no quieren ser menos que otros, y quieren sobresalir y quieren tener los mismos aparatos electrónicos que los otros, y así ocupan importante tiempo y gastan sumas de dinero en proveerse de los recursos tecnológicos, deportivos, de ocio, de placer, para no ser menos que el vecino. Y cuando se tiene algo que es de difícil acceso para el resto, entonces surge el pecado en el otro, que ahora desea lo que nosotros ya tenemos, que hemos adquirido. Y se produce una cadena de eventos donde yo envidio lo que tiene el otro y luego el otro me envidia a mí. El Salmo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor ama la humildad y de hecho Él es el mejor ejemplo.
el Todopoderoso, el que hizo todas las cosas buenas en gran manera, el que sostiene el cosmos y hasta el más insignificante insecto de las miles de especies que hay, ese se hizo hombre, humilde, manso, y nos da ejemplo. No anduvo en carruajes, no se puso trajes lujosos, ni usó coronas de oro. Vino como un hombre común y corriente, siendo el mayor de todos. El Salmo 101 dice la Escritura: no soportaré la presunción ni el orgullo. Debemos aprender del Señor Jesucristo, su humildad, su mansedumbre, y aprender de esta palabra, que Él atiende al humilde, que no acepta la presunción ni el orgullo. Hoy día que vivimos en un mundo de hombres presumidos y mujeres presumidas. La Biblia Traducción Lenguaje Actual dice del Salmo 101: no soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Más que competencia unos con otros, Dios desea cooperación, amor, definitivamente amor. Por eso que eso es lo más importante. La fe y la esperanza pasarán. Son importantes hoy día, sí, pero pasarán. Lo que va a quedar para el reino eterno es el amor. El amor definitivamente, la cooperación. Y en el amor no hay orgullo, no debe haber altivez, debe haber humildad. Debemos desear que el otro esté bien, debemos tener empatía, debemos desear que el otro viva bien y ayudarle en lo posible, cooperar, tener una vida en comunión y en cooperación, tener la posibilidad de abrir los ojos y ver a Dios en nuestro prójimo que nos pide ayuda o que tiene necesidad. Hacer participar al otro de los bienes que nosotros tenemos. Invitar a amigos, hermanos, a que puedan disfrutar de lo que yo también estoy disfrutando, de lo que Dios también me ha provisto. No ser mezquinos en eso. No ser mezquinos en eso. Dios es el mayor tesoro que podemos encontrar. Y la iglesia, sí, la iglesia, la que muchos detestan y escriben necedades y blasfemias. Ese es el cuerpo de Cristo. El Señor ama su cuerpo y dio la vida por ella y vendrá por nosotros de nuevo, por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin orgullo, mansa, humilde. Dios nos insta a ser domesticados para pertenecer a su iglesia. Y para poder ser domesticados debemos eliminar la altivez, el orgullo, la presunción. Debemos desear crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Desear esa perla preciosa que es el Evangelio, que es Cristo. A buscar la moneda perdida que es el reino de Dios. Y anhelar que como hijo pródigo volvamos cada día al Padre Celestial, a abrazarnos con Él, a pedirle perdón, a dejar que Él nos moldee, a querer volver a casa del Padre Celestial, que es el mejor lugar donde podemos estar. El hijo pródigo nos mostró esa historia de que se gastó todo su dinero en parranda y en mujeres y en muchas cosas. Al final quedó solo, sin dinero, sin nada. Y comprendió que el lugar más seguro, el más confiable, el que siempre podría darle seguridad y paz, tranquilidad, alimento, vestido, un hogar, era la casa de su padre, que representa en nuestra historia, en nuestra vida, volver a la casa del Padre Celestial. Pero para eso debemos entender que cuando construimos nuestra vida con nuestras profesiones, con nuestros recursos, sin Dios,
o con un Dios a medias. Un Dios a nuestra manera que nos hemos inventado sin haberlo sacado ahí de la Escritura, sino que nos moldeamos un Dios a nuestra manera, con nuestras propias manos. Vamos a estar autoengañados. ¿Y por qué no lo quisimos hacer de acuerdo a la Escritura? No, porque yo me siento superior y creo que soy capaz de comprender mejor las cosas. No necesito la palabra de Dios, no necesito congregarme. ¿Para qué me voy a ir a congregar con gente que está peor que yo? Y el orgullo. Y estamos autoengañados. Y nos alejamos de Dios. Y empezamos a construir un Dios a nuestra manera. Y queremos ser hijos de Dios según nuestras propias condiciones. No según las condiciones que claramente nos pone el Señor en su palabra. Él debe ser el Señor. Llamamos Señor y de Señor no tiene nada para nuestra vida. Porque nos señorea en nuestro tiempo ni en nuestros recursos. Debemos ser humildes para poder ser domesticados por Dios. Nuestra humildad es más valorada que el presumir por nuestros mayores éxitos. Ser manso y humilde de corazón, tal cual lo fue el Todopoderoso que se vistió de hombre común y que vivió no en la capital, sino que en una aldea. Y no vivió en un palacio real vestido de príncipe o rey, siendo en verdad el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que trabajó como el hijo de cualquier carpintero de la época, aprendiendo el oficio de su padre, José, que era su padre adoptivo. Se entretuvo de seguro de la misma manera que otros niños, pero aprendió las Escrituras. Se congregó en alguna sinagoga cercana regularmente. Honró a María y a José, sus padres. Se sometió bajo sus cuidados. No trajo nuestro Señor Jesucristo sus tesoros celestiales para quedarse entretenidos con ellos y causar la envidia del resto, sino que en simpleza vivió sus años como un poblador más de la aldea de Nazaret, el hombre más rico del universo, que puede construir palacios reales de oro, de perlas preciosas, grandiosos, dueño de todo, y vivió como un poblador más en la aldea de Nazaret, en la menospreciada región de Galilea. No cometió pecado a pesar de todas las tentaciones, pero como el más vil pecador fue crucificado para pagar nuestras culpas y perdonar para siempre nuestros pecados, e incluso ahí en la cruz perdonó a quienes le crucificaban. Necesitamos volvernos a Dios, no vivir en los engaños y construirnos un evangelio a nuestra manera. No debemos construir un evangelio lejos de Dios, ahí llenos de orgullo, sin querer ser domesticados por Dios, sin querer ser ordenados por Dios. Él tiene que ordenar nuestra vida. Él, sí, Él tiene que ordenar nuestra vida. Nosotros no sabemos hacerlo. La palabra de Dios es la que hará los cambios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, es quien hará los cambios. Y para eso el orgullo está de más. Para eso la altivez también está de más. Para eso ser presumidos y creernos buenos hijos de Dios y no querer ser aconsejados por nadie, ni querer participar en una iglesia, ni querer recibir la reprensión de los ancianos o de los líderes porque estamos haciendo las cosas mal. Eso es orgullo. Así no vamos a terminar bien. Así no vamos a agradar a Dios. Así no somos siervos. Jesús no es nuestro Señor. Es un Señor al cual respetamos hasta cierto punto, pero no es nuestro Señor. Si queremos que Jesús sea nuestro Señor, debemos ser igual como Él. Empezar a poner las bases siendo mansos y humildes. Si no, seremos engañados por nuestras propias presunciones y orgullo.
Las Escrituras, hoy con el capítulo Autoengañados. Sacar a Dios del primer lugar y afanarse nos lleva a una vida de errores espirituales graves que nos pueden llevar a la muerte espiritual. No nos engañemos a nosotros mismos, ni confundamos a otros. El Evangelio no gira en torno a nosotros, ni en torno a nuestros dones y talentos espirituales. Nosotros no somos el centro. No hemos sido salvados solo para ser felices eternamente, sino que para adorar y realmente amar a Dios por siempre. No soy yo el más importante en esta vida, es Dios. No eres tú el centro, es Dios. Marcos en el capítulo 12, versículo 30, dijo el Señor Jesucristo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjate que el principal mandamiento no está enfocado en nosotros, sino en Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios debe ser primero en nuestra vida y que debemos amarle con todas nuestras fuerzas, corazón, alma y mente. Pero es difícil de que esto sea tan así en nuestra época, especialmente porque poco a poco lo relegamos a una posición más inferior. El trabajo, los estudios, los quehaceres, los placeres, el ocio, los deportes, la entretención, terminan desplazando a Dios a un lugar muy inferior. Dice la Escritura ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto refiriéndose al Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de nuestra vida, debe ocupar el primer lugar en nuestra jerarquía, en nuestra escala de valores o de actividades diarias. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, veamos o no las veamos, fueron creadas por Él y para Él. Sean tronos, dominios, principados, potestades, el mundo espiritual, todo fue creado para Él y por Él. El Señor Jesucristo es el centro de todo. A Él debemos dedicar nuestra vida y adoración. Y a Él debemos pedirle dirección. Él es la palabra. ¿Dónde encontramos la palabra? En la vieja Biblia. Sí, ahí encontramos la palabra, ahí encontramos a Cristo y cómo Él quiere que seamos. Ahí están las definiciones del Señor. Él es lo máximo. Y gracias a Él estamos aquí aún vivos. Gracias a Él hoy día puedes tú escuchar y estar vivo. Porque Él creó todo, te creó a ti y te sostiene y te sustenta. Vivimos muy engañados, ¿te fijas tú? Estamos muy engañados en cuáles son las prioridades. Nuestra escala jerárquica de prioridades está mal elaborada. Nuestra agenda diaria está muy equivocada. Estamos tan ocupados con los estudios, con el trabajo, con hacer dinero, que no nos queda tiempo para pensar en Dios. No nos queda tiempo para orar, ni para leer las Escrituras, para conocer a Dios y sus maravillas. No nos queda tiempo para congregarnos en una iglesia local. Y tampoco nos queda tiempo para hacer su obra evangelizadora. ¿Por qué? Porque no hemos impuesto esto como una necesidad en nosotros. Me es impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo, de predicar el evangelio. Que esto sea una necesidad real en nosotros, de poner a Dios en el primer lugar y de conducirnos de acuerdo a cómo Dios quiere que nos conduzcamos, porque podemos estar trabajando, podemos estar estudiando, pero en todo tiempo conectados con el Señor. Y aún en nuestros tiempos libres, la gente, ¿qué prefiere? Prefiere entretenerse en cosas que no conducen a nada. En vez de entretenerse, aprendiendo más del Señor, buscándole, llenándose del Señor. Entre tanta parrilla de cosas entretenidas que nos ofrece el mundo en que ocupar nuestro tiempo, está también la opción de hacer las muchas actividades a que Dios nos manda. Dios va a venir a pedirnos cuenta.
No es que esto va a ser todo, ahí viene el Señor felices y todos nos abrazamos, sino que el Señor viene y al que esté listo, esperándole, atento, haciendo su voluntad, ese va a ser realmente el que va a ser acepto ante los ojos de Dios. A simple vista no hay comparación entre entretenerse con las cosas que nos ofrece el mundo y entretenerse con las cosas que nos ofrece Dios. Parece mucho mejor entretenerse con las ofertas del mundo y con los deseos de entretención y placer que seguir a Dios bien de cerca. Pero eso es solamente porque no le conocemos, porque no nos hemos metido en su obra y no nos hemos llenado de su paz, de su confianza, de su amor. Parece mucho más beneficioso estar horas en las redes, jugar, ver una serie de televisión, ver una serie de Netflix, mirar o practicar deportes, jugar sudoku, dibujar, pintar, pasear, que ir a la iglesia o ir a visitar a alguien con un propósito espiritual y ayudar a esa persona. O sencillamente quedarse en casa aprendiendo más de Dios y programando nuevas actividades en torno a la evangelización, o escudriñando las Escrituras, o ayudando ya sea a través de las redes o usando otras herramientas tecnológicas para evangelizar, para ayudar al que está con problemas. Hay tanta gente con problemas. Qué aburrido parece todo lo que dice en relación con Dios en comparación con lo que nos ofrece el mundo, pero eso lo dice alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que no se ha dado cuenta de la nueva vida en Cristo, con todos los cambios de mente y de propósitos que esto involucra, que le da un sentido radicalmente distinto a la vida, con un sabor y un aroma diferente, con una vitalidad renovada, deseosos de saber más de los negocios de nuestro Padre Celestial, dormir confiado, vivir esperando las bondades y misericordias cada día, evangelizando, contento con lo que hemos logrado, con lo que tenemos, trabajando cada vez más feliz, porque estamos con Dios, sintiéndonos aliviados, con menos cargas psicológicas, con menos cargas de pecado, sonrientes, gozosos, porque sabemos que no estamos solos a pesar de las dificultades, que Dios es nuestro constante compañero en luchas de todo tipo, como el apóstol Pablo y Silas, que a pesar de que fueron golpeados y estaban en la cárcel, con los pies atados al cepo, encadenados ahí en la cárcel, en la celda de más adentro, pero ellos cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque estaban disfrutando del nuevo nacimiento y estaban en una nueva vida, en algo así como una nueva dimensión, hermano. Es que eso nos falta, por eso que nos aburrimos con las cosas de Dios, cuando estamos todavía viviendo en la dimensión del mundo, bajo sus preceptos, y no hemos entendido que es hermoso, delicioso servirle al Señor. Podemos ser engañados por el afán de tener y tener también. Pero cuando aún no le conocemos, podemos vivir autoengañados con lo que tenemos sin Él, sin darnos cuenta que con Dios es infinitamente mejor. Podemos ser engañados por el afán de tener y tener. El amor al trabajo y la obtención de recursos económicos y bienes materiales puede confundir a cualquier persona, incluso a creyentes, incluso a pastores, líderes, que ven en esto la prosperidad material que Dios les da como la gran bendición para su vida, sin advertir que poco a poco van siendo atrapados por estos afanes, esta prosperidad, y terminan alejándose de la comunión con Dios, porque se dedican ahora a mantener su estatus, a conseguir aún más. Y los hermanos de fe, por causa de los negocios o el trabajo, terminan alejados de Dios y alejados también de otros hermanos. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10 dice la Escritura: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que hermanos que estaban en la fe se extraviaron de la fe, dice,
y codiciando el dinero, el amor al dinero, fueron traspasados de muchos dolores. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice hoy día también lo mismo. La Biblia, traducción en lenguaje actual de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, dice la Escritura: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Hoy día, una de las estrategias que le da mejores resultados a Satanás es mantener al cristiano entretenido, ocupado en las ofertas de placeres, incluso más que ofrecerle una parrilla de diferentes pecados. Satanás mantiene al cristiano entretenido, con la tecnología sobre todo. Porque un cristiano entretenido se vuelve mediocre en su fe, se vuelve mediocre en compromiso y santidad. Ya no quiere orar, no tiene tiempo para ir a la iglesia, se aburre con lo de Dios y luego poco a poco se enfría y se vuelve ignorante de las Escrituras o no las estima ni le da el valor que tienen para su vida. Como resultado, termina relativizando todo, considerando que muchas cosas ya no son pecado y que se puede vivir creyéndose cristiano salvado, pero a medias tintas. Y termina pensando que Dios es un Dios de tanto amor que lo perdona todo, absolutamente todo, que aguanta todo y hasta sin juzgarnos. Pero eso no es así, hermano. Dios es un Dios de amor que lo perdona todo, que aguanta todo, pero que nos juzga y un día nos pedirá cuentas y separará, dijo el Señor, las ovejas de los cabritos, los que hicieron la voluntad de Dios versus los que no la hicieron. Un cristiano entretenido con las cosas del mundo es un soldado fuera de combate. Así es. Un cristiano entretenido con las cosas del mundo es un soldado fuera de combate, que ya no usa las armas espirituales, que se aleja de Dios y no lo busca, ni se deja encontrar por Él. Tiene oídos sordos a su llamado, se vuelve ciego a las visiones espirituales, termina perdiendo cualquier vista espiritual que otrora tuvo. Apocalipsis 3, versículos 15 al 16, el Señor escribe a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estaba dentro del cuerpo de Cristo, pero el Señor dice: porque eres tibio, saldrás de mi cuerpo, te vomitaré de mi boca. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y pueda ayudarnos a partir de hoy a hacer las cosas mejor, a actuar de tal manera que cambiemos nuestras jerarquías, nuestra agenda sea distinta, que realmente sea impuesta necesidad en evangelizar, en llegar a otros con esto, esta buena noticia, esta locura de la predicación, que a pesar de todos los pecados que alguien haya cometido, hay una buena noticia, hay perdón, salvación para toda aquella alma que se arrepienta y venga a los pies de Cristo creyendo que Él le puede salvar. Jesús debe convertirse en el primero cada día en nuestra vida, de tal manera que no solamente hagamos una oración de compromiso, que tengo que hacer la oración matinal, o se me olvidó orar, ya voy a hacer una pequeña oración, sino que realmente el Señor esté en nuestro corazón. Cuando tenemos oportunidad de pecar, cuando tenemos oportunidad de actuar de mala forma, todos nos equivocamos, hermano. Sabemos estas cosas, pero igual hacemos mal las cosas.
pero ahí estamos, con estos aguijones en la carne que el Señor dice que no van a ser quitados algunos, porque en medio de la debilidad Él nos fortalece y necesitamos esa fortaleza de Dios, esa fortaleza que realmente toda persona que conoce a Dios debiera considerarla cada día. Que Jesús sea el primero en nuestra vida, que realmente su palabra nos guíe, que dentro de las actividades de hoy, de mañana, la próxima semana, el próximo mes, tengas considerado en primer lugar el primer gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque el centro de este cuento no soy yo, no eres tú, es nuestro Señor Jesucristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en Él, por medio de Él y para Él, visibles e invisibles, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Él es lo máximo. A Él debemos dedicar nuestra vida y adoración, porque gracias a Él estamos aquí vivos y viviremos eternamente por su gran sacrificio en la cruz. Por lo tanto, seamos obedientes a su palabra. Prediquemos a otro este evangelio. Dediquémonos a conocer a Dios. Tenemos tanto que conocer de Él. Él es tan grande que aun si todos los días estuviéramos tratando de conocerle, no le terminaríamos de conocer. Definitivamente. Es demasiado grande para nosotros. Pero igual, eso no es excusa para no acercarse a Dios. Todo lo contrario. Porque sabemos que tenemos una gran tarea. Cada día, poco a poco, nos vamos acercando a Él y dejamos de estar autoengañados con las malas ofertas que nos tiene el mundo, aparentemente entretenidas, pero en realidad lo único que el diablo y el mundo pretende con eso es separarnos de Dios. Es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas no estén enfocadas en Dios. Y mi alma y todo
porque yo solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total adoración, porque yo solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total adoración. Mis cargas te entrego, me rindo a ti. Yo estoy confiando solo en ti, solo en ti. Mis cargas te entrego, me rindo a ti. Yo estoy confiando solo en ti, solo en ti. Y hoy me rindo a ti. Derramo mi corazón ante ti, mi gran Rey. Mis cargas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay. Y hoy me rindo a ti. Derramo mi corazón ante ti, mi gran Rey. Mis cargas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Entretenidos, titulado Autoengañados. Cada persona busca su bienestar, ser feliz, busca también la verdad y qué es lo que realmente debe importarle en la vida, busca sus propósitos, busca pasarlo bien, busca en realidad estar en paz consigo mismo. Y los creyentes, por supuesto, también buscan estar en paz con Dios. Pero el asunto es que podemos estar aún creyendo en Dios y estar autoengañados con supuestas verdades religiosas. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo enjuiciado, aquel día en que más tarde fue encontrado culpable y luego crucificado, tuvo un diálogo con la máxima autoridad romana, el gobernador Poncio Pilato. Ahí en Juan capítulo 18, versículos 37 al 38, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta también que muchas personas se hacen y han encontrado diversas respuestas, unas realmente tiradas de las mechas, sacadas de no sé dónde. Han inventado tantas cosas. Tantas de las cosas que hoy día se enseñan como verdad son absolutamente mentiras. Sabiendo el Señor lo que pasaría finalmente con él, cuando Pilato le preguntó esto, le dejó muy claro que su misión era dar testimonio de la verdad. El mismo Jesús en otra ocasión dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, si entendemos esto, lo que Él nos vino a abrir fue nuestros ojos, para que viéramos la verdad, para que no viviéramos engañados
sobre qué es la verdad. Habiendo tanta información, tantas diferentes posturas al respecto, tantas diferentes, entre comillas, verdades, ¿cuál de todas es la verdad? Dios mismo se vistió de hombre para enseñarnos lo verdadero y qué es lo que realmente debiera importarnos. ¿En dónde debiéramos poner nuestros esfuerzos? ¿En qué debiéramos ocuparnos? ¿Cómo tendríamos que vivir? Llegar a saber también de dónde venimos a través de la verdad que Él nos relata en las Escrituras. Él quiso que supiéramos quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestros propósitos, cuáles deben ser nuestros deberes para con Dios y hacia dónde vamos después de la muerte. Que debemos vivir en santidad, sin pecado, sin maldad, que seremos enjuiciados, pero como no hay justo ni siquiera uno, Él vino a traernos este evangelio del perdón. Los cristianos debemos comprender todo esto con un real compromiso con ello, un total agradecimiento a Dios por habernos salvado, por darnos una nueva oportunidad, no con tibieza espiritual, recibiendo el evangelio a medias, pero también participando de las mentiras y medias verdades que nos propone el mundo. El Señor dejó bien claro, o somos de Él o no somos de Él. O somos de Él o somos sus enemigos. O somos de Cristo y nos comprometemos al 100% con Él, o somos sus enemigos y lo descartamos de nuestras actividades diarias. No hay una tercera opción, hermano. No nos engañemos. Es ilusorio pensar en un Dios que va a tolerar abiertamente el pecado después de haber limpiado con su sangre al pecador. Dios no vino a derramar su sangre para que nosotros después nos andemos revolcando en el barro del pecado o en el barro de la indiferencia hacia Dios. Cada día de nuestra vida, por el resto de nuestros días, debemos ser personas realmente apasionadas por Dios, apasionados por participar de la verdad de Dios, por conocer más de esa verdad, sin vagar de aquí para allá, sin estar un día aceptando una cosa y otro día aceptando otra que es totalmente opuesta a la anterior y vamos de una orilla hacia la otra orilla, autoengañándonos a nosotros mismos, que somos cristianos, si a la verdad ni le conocemos o ni nos interesan realmente sus asuntos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Claro, porque muchas personas no quieren saber más de las Escrituras y creen sabérselas todas. Y no porque han aprendido un poco ya creen que entienden todo. Pero no es así. Esto es tan entretenido, hermano, de ir conociendo cada vez más al Señor, que el Señor no nos deja de sorprender con sus Escrituras. Pasamos una y otra vez por un mismo texto, y ese mismo texto en un diferente momento de nuestra vida nos habla de una manera diferente, para corregirnos de otra manera, para que entendamos otra verdad que está ahí, media oculta, semioculta. La sabiduría verdadera, hermanos, viene de Dios. No porque leamos 2000 libros diferentes, sino la sabiduría verdadera viene por leer la palabra de Dios y comprenderla a través de su Espíritu Santo. Sus instrucciones son bastante precisas de cuál debe ser nuestro comportamiento y pensamiento. No seremos sorprendidos, es que yo nunca entendí que tenía que hacer esto. La Escritura es bien clara de cuál debe ser nuestra conducta. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante mejor para que llegue a ser sabio. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque el que se da cuenta que sabe poco, va a buscar más en Dios. Se va a volver más dependiente del Señor. El que cree que ya se lo sabe todo, ya no se va a querer ni congregar siquiera. Va a sentir que no es necesario, que tal vez le están diciendo que tiene que congregarse porque le
están pidiendo ofrenda o quieren sacarle dinero. Porque hasta eso llegamos a pensar. Cuando los líderes empiezan a decir, hermanos, tienen que venir a los cultos, tienen que venir a los cultos, tienen que venir a los estudios, tienen que venir a la escuela dominical. Muchos empezamos a pensar, debe ser porque así nos piden más ofrenda. Debemos reconocer, hermanos, nuestra ignorancia de las cosas de Dios. Si el Señor dice que debemos estar pegados a Él, es porque debemos estar. Los judíos pegaban las escrituras ahí, en las paredes, en las puertas, hasta la andaban trayendo ahí colgando en los vestidos. Los mandamientos para que no se les olvidaran, para que a cada rato pudieran recordarlos. Y aún así se equivocaron enormemente. El Señor por eso ha escrito su ley ahora en nuestro corazón, no en las paredes, sino en nuestro corazón. Y para que esa ley quede escrita en nuestro corazón se requiere tiempo. Tiempo para ir absorbiendo y nutriéndonos de esa ley, de esos mandamientos que no son gravosos, de esos mandamientos que nos ayudan realmente a llevar nuestra vida en orden. No es fácil, no se logra como una carrera de medicina que en 7 años tú estás listo para salir a operar. No. Servir a Dios es darse cuenta que somos realmente ignorantes de los caminos de Dios y todo el tiempo debemos estar ahí con el Señor, aprendiendo más, reforzando diversos conocimientos que ya se nos han olvidado, porque vamos pasando por diversas circunstancias de la vida y hay algunos conocimientos que los absorbemos y otros que no, porque en ese momento no los necesitamos, pero luego los necesitamos. Debemos reconocer nuestra ignorancia sin su palabra que nos guía. Recuerda usted, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no tememos su grande nombre y no apreciamos lo que Él nos ha preparado de antemano y vivimos cada uno como se nos antoje, significa que no hay temor de Dios, que somos en realidad necios e hipócritas, si cada uno vive como mejor se le ocurre. Hoy las personas quieren ser respetadas en sus derechos. Usted sabe, eso es lo que dicen las leyes humanas. Y en esto lamentablemente incluyen lo espiritual. Las constituciones y las leyes del hombre han incluido a que todas las religiones son posibles. Y ahí se mete también la palabra de Dios. El Dios que vino a salvarnos, el verdadero. La verdad está metida ahí, en medio de las falsas religiones del mundo. Y quieren que todas sean respetadas y tomadas al mismo nivel, pero eso no puede ser así. El mundo espera que todas las propuestas espirituales sean consideradas válidas. El hombre en todos los siglos se ha autoengañado en esto. Cree tener una opinión, cree tener una verdad semejante a la de Dios. Se quiere hacer Dios, pero solamente Dios es Dios. No todas las religiones del mundo conducen al mismo Dios todopoderoso. Eso tienes que saberlo. Que el Dios de los musulmanes no es Jehová de los ejércitos. No es el Señor Jesucristo. No es el creador de los cielos y la tierra como nosotros lo conocemos en las Escrituras. No es el que se hizo hombre para salvar al pecador arrepentido. Un día una persona de origen taiwanés me decía, yo también creo en Dios, pero yo sé que su Dios es diferente al Dios mío, porque el mío me vino a salvar. Se hizo hombre y volverá por mí. Él cree en otro Dios. Se inventó un Dios, una verdad diferente. Está religiosamente autoengañado. Eso pasa porque el hombre se ha querido distanciar de Dios. El hombre se cree libre espiritualmente, pero en realidad está muerto espiritualmente, según las Escrituras. Está esclavo del pecado, no tiene otra opción. A nosotros nos parecía que éramos libres de hacer lo que se nos antojaba, pero no éramos libres de elegir, porque lo único que podíamos elegir era pecar, y no podíamos en realidad elegir a Dios, y elegir su santidad, y elegir amarle, a menos que Él viniera primero a nosotros y nos cambiara. Éramos esclavos del pecado, espiritualmente muertos.
Las ideas del hombre sobre la verdad están tergiversadas. Cada cual pretende hacer lo que libremente quiere elegir. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y eso es lo que ocurre con las personas en el mundo. Se creen más importantes de lo que son. Creen tener una verdad, pero la única verdad es Cristo. No son nada, nada, pero quieren ponerse a la misma altura del Señor. La Biblia, traducción lenguaje actual de Gálatas 6:3 dice: si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Sí, pues hermanos, lo que pasa es que el orgullo es una cualidad muy difícil de superar para el hombre. Cada uno de nosotros se cree algo, se cree importante cuando en realidad no lo somos. Frente a Dios no. Darse por vencido frente a Dios, caer de rodillas será lo más sabio. Representa esto un gran obstáculo, el creerse algo, el orgullo, el creerse importante, el creer tener la verdad y despreciar la verdad de Dios. Creer que se puede ser feliz sin Dios, que se puede estar muy entretenido y eso ser la vida, yendo contra lo que dice la palabra de Dios. Muchos se creen más de lo que son realmente. Y eso es un estorbo para rendirse a los pies de Cristo. Si quieres ser un genuino hijo de Dios, ríndete a Cristo. Date cuenta que no eres el centro, que no sabemos la verdad y que debemos conocerla a través de escudriñar las Escrituras y dejar que el Señor nos ministre. Muchos se creen más de lo que son realmente. Y como te decía, eso es un estorbo. Se engañan a sí mismos creyéndose poseedores de la verdad o se creen más que el resto o que se merecen mejores cosas. Pero la verdad, nuestras obras son como trapo de inmundicia frente a Dios. Dijo el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. En Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así somos. Personas sucias, con pensamientos sucios, con obras sucias. Nos hemos ensuciado nuestros vestidos. Necesitamos ser limpiados por Dios. Pero si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice el Señor. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así debemos tener claro, hermano, que nuestras mejores obras de las cuales podemos estar orgullosos son como toallas higiénicas empapadas con menstruación, dice la palabra. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso es lo que significa. Trapo de inmundicia. Toallas higiénicas empapadas con menstruación. Así son todas nuestras justicias. Creemos poseer la verdad. Creemos ser justos. Pero no somos así, necesitamos la justicia de Dios. No podemos solos. Necesitamos a Dios 100% para que realmente caminemos en justicia y en verdad. Pensamos como sociedad que debemos respetar lo que cada individuo desea hacer. Pero nos hemos ido al extremo de que aún las mentes que en otro tiempo eran consideradas enfermas, hoy ya no se les considera, como los homosexuales, los bisexuales. Tenemos el problema que personas con pensamientos muy dañados hoy día deben ser respetados y no se les puede cuestionar. Esa es la tonta verdad que el hombre ha establecido hoy día, desechando la palabra de Dios. Esto, hermanos, nos está llevando a que cada cual quiere hacer lo que mejor le parece. Y esto evidentemente traerá serios problemas sociales y de convivencia. Y luego vendrá juicio de Dios sobre las naciones. La sociedad está enferma porque se ha distanciado ostensiblemente de Dios, de su verdad, de sus mandamientos. Y se tolera, como te decía, prácticamente casi todo tipo de pensamiento, de conducta y de espiritualidad.
la justicia, la verdad y la felicidad que Dios nos mostró, no la encontramos en una discoteca, ni tampoco en un gran concierto de música o en un estadio atestado de gente viendo algún deporte. Tampoco encontramos la justicia, la verdad y la felicidad. Hay horas metido en un videojuego o en una pantallita o en un gimnasio o en el cine. Hoy día un cristiano entretenido es un cristiano fuera de combate. Un cristiano entretenido en las pantallas, matando el tiempo, es un cristiano que no está orando, que no se está educando, que realmente se está alejando de Dios, que va camino a la destrucción. La verdad es que Dios bajó del cielo y volverá a bajar. Bajó del cielo una vez hace 2000 años atrás para entregarnos la verdad, para mostrarnos el camino para llegar al Padre, para darnos vida eterna, para que todo lo que estábamos haciendo en este mundo, nuestras justicias como trapos de inmundicia, viniesen ahora a ser cambiadas totalmente. Para que aquellos tiempos que estábamos dedicándolos al trabajo y a hacer otras cosas, cuestiones inútiles, vengan realmente a ser tiempo productivo, precioso para Dios. La verdad es que Dios bajó del cielo para dar luz a los hombres. Vivíamos en las tinieblas totales, hermano, creyendo que teníamos luz, pero no sabíamos para dónde íbamos. No teníamos idea que íbamos al infierno, que íbamos a la eterna condenación a sufrir. Pero ahora que lo sabemos, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Estamos realmente, religiosamente engañados todavía, creyendo que nosotros tenemos alternativas a no ser tan dependientes de Dios? ¿O estamos religiosamente engañados creyendo que merecemos nuestro tiempo, nuestra privacidad, y que nadie se puede meter con ella, ni siquiera Dios? ¿Cuál es la luz que hay hoy día en nuestra vida? ¿Realmente han sido alumbradas aquellas pérdidas de tiempo que tenemos? ¿Pérdida de recursos valiosos? Se nos acaba la vida, hermano. Hoy día tenemos un día menos de vida que ayer. ¿Y qué estamos haciendo con esto? ¿Nos estamos convirtiendo también en referentes para otros? Para que otros nos observen y vean que al servir a Dios estamos siendo felices, o que estamos diciendo que somos cristianos pero vivimos una vida como cualquiera, y ese es el referente que estamos mostrando a nuestros hijos, a nuestros amigos, que se puede ser cristiano y seguir con los mismos tiempos, con el mismo estilo de vida que teníamos antes, solo que ahora internamente pienso otra cosa. No, hermano, esto tiene que mostrarse exteriormente. Tiene que ser visible exteriormente. Tiene que ser una renovación del entendimiento. No se trata de hablar un lenguaje cristiano y decir aleluya, gloria a Dios, amén, santo es el Señor, sino que esto tiene que producir un cambio verdadero, un cambio de agenda en nuestra vida. No nos sigamos autoengañando, pensando que estamos en el camino correcto, sino estamos en el camino que Dios ha trazado, en el camino que lleva de vuelta a los pecadores redimidos al Padre Celestial que nos espera. En ese camino tenemos que estar, en el camino angosto, no en el camino ancho que lleva a la perdición, por donde caminan todos. Nosotros nos cambiamos de camino, ahora vamos por otro camino. No es el mismo camino del mundo. No es el mismo camino que llevábamos antes. No son las mismas cosas que hacíamos antes. Ahora tiene que ser diferente, totalmente distinto. El camino angosto significa que nos vamos a encontrar con otro tipo de desafíos, con otro mapa, con otra ruta, con otro paisaje. Nos vamos a encontrar con otro tipo de labores que tenemos que hacer. Vamos a tener que caminar de una forma diferente. Esa es la verdad. No nos engañemos a nosotros mismos. Que creamos que podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque no queremos ser fomes, aburridos para el resto. Que nos tachen de aburridos. ¿Y qué importa que piensen nuestros seres cercanos de cómo somos ahora?
si realmente estás convencido que estás haciendo la palabra de Dios, ellos se terminarán de dar cuenta que tú tienes algo muy especial y que finalmente los va a atraer. Si Dios así, por supuesto, lo ha considerado. Porque esto no es de nosotros. No somos nosotros los que dirigimos la orquesta aquí. Nosotros somos un músico más que espera ser dirigido por el director de orquesta, que es nuestro Dios. A Él debemos mirar. Él es el que va a llevar esta música celestial para que realmente suene bien a los oídos de Dios. Y nuestras justicias ahora, dirigidas por Dios, sean realmente consideradas justas por Dios. Esta espera, hermano, y este viaje por este camino hacia el Padre va a ser nuestra mayor entretención en el tiempo que nos queda de vida, en esta vida regenerada. Sé feliz, hermano. Muy, pero muy feliz el servir a Dios. Yo me siento muy, pero muy feliz. Y lo que he llegado a sentir, que estuve 20 años alejado de Dios. Entre los 12 y los 32 años, hermano, me alejé de Dios. Claro, tenía un sentimiento, hasta en los censos ponía que era cristiano. Pero no era cristiano, hermano. Vivía en oscuridad. ¿Por qué? Porque estaba engañado. Religiosamente me creía aún cristiano, aunque no quería ir a la iglesia, no quería leer la Biblia. Oraba, por supuesto, pero me entretenía y perdía el tiempo como mejor me parecía. ¿Cuál será tu decisión de ahora en adelante? ¿Seguirás perdiendo tu tiempo? ¿Seguirás entretenido, autoengañado? ¿Religiosamente autoengañado? Dios nos dé la sabiduría, hermano. Porque podemos inventarnos una verdad, autojustificarnos y estar religiosamente autojustificado diciendo: es que yo no puedo hacer otra cosa, es que esto otro. Las excusas no sirven ante Dios. Tal vez esa excusa te sirve para presentársela al pastor o a otro cristiano, pero el Señor te conoce. ¿Sabe si realmente es excusa o es una razón que Él la considera? Podemos vivir y morir autoengañados. Pero que este capítulo y el siguiente, que seguiremos tratando este tema, pueda servir para abrir nuestros ojos, para entender que un cristiano entretenido es un cristiano fuera de combate, que ya no usa las armas espirituales de Dios, que ya no quiere hacer uso de lo que Dios ha establecido y hasta se tapa los oídos para no oír la verdad de Dios. Y si la oye, le entra por un oído y le sale por el otro, como decimos vulgarmente. Dios nos ayude a comprender que su palabra es la que debe guiar nuestra vida, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, que Jesús es el primero, que Él es la verdad, que debemos ser mansos y humildes en esto para poder comprender. Y no debemos dejarnos guiar por nuestro corazón antiguo, el viejo, el del viejo hombre, porque ese es engañoso, sino que debemos dejar que el nuevo corazón que Dios ponga en nosotros sea el que se alinee con Dios, con su verdad, con su palabra. Y así nos daremos cuenta que estábamos autoengañados y que realmente en Dios, sí, en Dios. Vaya que tenemos que aprender tantas cosas. Muchas que tenemos que cambiar. Nos faltará tiempo en esta vida para aprender todo lo que tenemos que aprender. No pierdas tu tiempo en cuestiones inútiles. Sigue a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
alcanzará la vida para agradecerte, Señor, por darme la vida nuevamente, mi Dios. No me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida para ensalzar tu poder. En tinieblas y angustias yo andaba, fui rescatado por él. No me alcanzará la vida, me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer. Me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer todos los días, Señor. No me alcanzará la vida para agradecer tu perdón, por tus promesas eternas, por tu infinito amor. No me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida para expresarte mi amor. Con alabanzas y gloria por siempre no dejaré de cantar. No me alcanzará la vida, me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer. Me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer todos los días, Señor. Me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer. Me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer todos los días, Señor. Me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer. Me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida